Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 1 de junio de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña Victoria de Dios, es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, doña Victoria? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias y encantada de estar de nuevo en La Bitácora. Encantados nosotros. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, es empresario y analista político y pertenece al Foro de Comunicadores Católicos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con ustedes de nuevo. A mi izquierda, don José Ángel Feijóo Mirón, es rector del Seminario Mayor de Orense. ¿Qué tal, don José Ángel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches, encantado de estar de nuevo por aquí. Y en la esquina de la mesa, don José Ignacio Saiz, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. ¿Qué tal, don José Ignacio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y encantado yo también de reencontrarme con ustedes, con usted, doña Madalena, y también con toda la audiencia. Y bueno, voy a hacer únicamente una precisión, porque aunque usted me ha presentado como fiscal de la audiencia de Pontevedra, y efectivamente lo soy, pero digamos aquí por los temas que vamos a tratar vengo más en mi condición de creyente, de cristiano de a pie, como es lógico, y es lo que quisiera resaltar. Claro. Otra salvedad. No vamos a tratar cosas de fiscalía ni nada de eso, ¿no? Don José Ángel, permítame que le haga unas preguntitas. ¿Qué tal en el seminario? Estamos ahora a final de curso, preparando ordenaciones. Pues encantados, la verdad, eso, acabando el curso, y siempre los finales de curso pues siempre son un poco más movidillos. Y en nuestro seminario con una ilusión especial, porque siempre aprovechamos, hay ordenaciones sacerdotales y de diáconos a final de curso, digamos, clausuramos el curso con la ordenación este año pues de un sacerdote de momento y de 2 diáconos. Entonces eso siempre le da es un poco como la guinda en el pastel, ¿no? Claro. La vida del seminario, bueno, es la finalidad, ¿no? ¿Y qué tal con don Leonardo? Pues muy bien, yo creo que don Leonardo ya va conociendo la diócesis, empieza a tomar sus decisiones y bueno, pues ahora ya tendrá que programar todo el curso que viene, entonces empezarán, bueno, pues ahora en verano ya se esperan un poco todos los nombramientos nuevos de don Leonardo, ¿no? A propósito de nombramientos, yo también quiero felicitarle porque desde ayer pertenece usted al Consejo Episcopal, uno de los nombramientos de don Leonardo Lemos, el nuevo obispo de Orense. Pues habrá que o felicitarlo a él o demandárselo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las responsabilidades de, bueno, nombra personas de su confianza, de trayectoria intachable, en quienes él confía y se deja asesorar, ¿no? Sí, el Consejo Episcopal es un poco el consejo más cercano del obispo, ¿no? Es un poco el consejo que él tiene normalmente con los vicarios, que son sus personas de máxima confianza en la hora del gobierno, y bueno, con alguna persona que por las razones que él cree conveniente, pues cree oportuno nombrar, ¿no? Digamos, es un consejo el más cercano un poco al obispo, ¿no? Y bueno, bien, trataremos de asumir la responsabilidad con la gracia de Dios y la ayuda de la oración de muchos, ¿no? Porque ciertamente es una responsabilidad. Y yo no sé si agradecérselo al señor obispo, pero bueno, bien, me ha puesto ahí. La gran ventaja que tenemos en la Iglesia es que la voluntad de Dios la sabemos muy bien por nuestro obispo. Nos dice, mira, yo creo que debes hacer tal cosa, pues sí, señor, y encantado de la vida, ¿no? Entonces, sin problema, con obedecerlo tenemos fácil, ¿no? Pues nada, le deseamos desde luego muchísima suerte, muchísimos éxitos y efectivamente pues que el Señor lo siga iluminando, ¿no? en esta empresa. Empezamos con el primero de los temas de la noche. Desde que en 1997 el doctor Alan Carlson fundó el Congreso Mundial de las Familias, hubo 6 eventos en diferentes partes del mundo. El primero fue en Praga, siguió después Nuevo México, en Ámsterdam, en Varsovia. El último acaba de celebrarse estos últimos días de mayo en Madrid, que fue una especie de aperitivo para el Congreso de Familias que se está celebrando, termina hoy precisamente en Milán, presidido por Benedicto XVI. El fin es hablar de la familia, promover la familia y analizar la situación de la familia en el mundo. Bien, pues tenemos ya tema para... Si me deja usted... Sí, le dejo. Perdón.
que haga una pregunta para que nos ilustre o nos haga esa horrorosa palabra moderna que se llama pedagogía. Dígame, don Ángel, la diferencia entre un sacerdote y un diácono. Sí, de cara a nosotros. Sí, el diácono es, digamos, el orden sagrado tiene como 3 grados. El grado primero sería el diaconado, luego el sacerdote y luego el obispo, ¿no? Entonces el diácono, digamos, es una persona que ha recibido el sacramento del orden, pero no puede ni celebrar la Eucaristía ni confesar. El resto prácticamente lo puede hacer, ¿no? Entonces, quizá en nuestras iglesias no estamos muy habituados a ver a diáconos. Sí tienen mucho papel en iglesias nuevas, jóvenes, donde a veces hay pocos sacerdotes. Entonces los diáconos pues, se pueden encargar de la comunión, de todo tipo de liturgias de la palabra, del bautismo, de, bueno, pues de explicar la palabra de Dios, de acercar a la gente a la iglesia, ¿no? Y eso sería si la gente fuera consciente de eso, o personas llegadas a mi edad, o lo que fuera, acceder a ello y echar una mano a la tremenda falta de sacerdotes que hay. Es factible. De hecho, una de las cosas que se da en algunas iglesias son diáconos incluso casados, ¿no? Es decir, que es una cosa, digamos, no extraña dentro de la iglesia y habitual, con mucha normalidad, ¿no? Lo que pasa es que el problema es intentar que sea simplemente para paliar la falta de sacerdotes, ¿no? El diácono es una vocación, es un ministerio dentro de la iglesia que tiene un papel fundamental, ¿no? En nuestro caso es distinto porque es un paso, digamos, al sacerdocio, ¿no? Entonces están durante un año, pues, bueno, al lado de algún sacerdote, madurando todavía más su personalidad, su dedicación al Señor, ¿no? Pero saben que se van a ordenar sacerdotes, ¿no? Pero bueno, existe esa figura que es el diaconado permanente, el que solo se ordena para diácono, eso es cierto. Satisfecha, ahora le pregunto yo, ¿esto se lo preguntó por algo en concreto? Pues sí, se lo he preguntado por algo en concreto. Bueno, algo en concreto referente a usted. No. Bueno. Pero nunca por se algo sabe, concreto, nunca se sabe. Efectivamente, ¿no? Porque hay que echar una mano muchas veces. Pero usted está echando mano y no es diácono. Y hay muchos caminos para echar una mano en la iglesia hoy día, ¿no? Muchos caminos, ¿no? Pero don Manuel, ¿ha pensado precisamente en esto, en hacer el diaconado? Denos, yo solo me confieso denos la exclusiva. Bueno, es que sí, efectivamente sabemos que colabora con la iglesia, pero día a día sabemos. Un día hablábamos por teléfono y me dice, bueno, si es que he cerrado la iglesia a las 2 de la mañana, bueno, preparando unas cosas y demás. Bueno, pero estamos ya en el programa, eso lo hacen muchísimas personas. Don Manuel, este país, bueno, pero sí, sé por qué lo digo, y luego la pregunta esta que ha hecho, bueno, pues pues yo lo digo porque para que efectivamente hay muchas personas que piensan que la Iglesia se divide en 2 partes poco, no incompatibles, pero muy separadas entre sí, como el agua y el aceite, que son las personas ordenadas y los fieles de a pie, lo cual es absolutamente falso. Bien. Absolutamente falso. Hay muchísimas Don Manuel, opciones. este es un tema, efectivamente, muy interesante, casi por cualquiera de los flecos que tiremos relacionados por la Iglesia, es muy interesante y de interés para los telespectadores, pero vamos a dejar esto para el próximo día, ¿no? Y vamos con el tema de las familias. El tema de las familias. En el Congreso de Madrid se abordaron bastantes temas relacionados con la familia, pero muchísimos temas, ¿no? Si ustedes miran la página web, sí. Además los podrán encontrar. Temas muy importantes, es decir, ¿qué es una familia? Parece absurdo en el siglo XXI preguntarnos qué es una familia, ¿no? y respondernos. Una familia es la unión de un hombre y una mujer en vistas a su futuro emocional y a su futuro moral, y con la finalidad de crear unos hijos, de tener hijos y sostenerlos, con una tremenda función social, que es la solidaridad intergeneracional, en todos los aspectos, no solo en el económico, sino de formación, de transmisión de la fe. Hay un hachazo tremendo actual en la historia de la Iglesia
que es la transmisión de la fe de una generación a otra, y existe hoy día, lamentablemente, pues ese hachazo de la transmisión de la fe. Y tiene otro aspecto fundamental esta reunión, que es nuestro problema demográfico, en general, en todo el occidente, en lo particular nuestro en Galicia, mucho más patente, y ha tenido también otro aspecto fundamental, que es la de la visualización, la de poner cara, personalizarnos, hacernos visibles, como desgraciadamente han hecho popular la frase otras personas, diciendo de que la familia es la institución básica de la sociedad, ¿no? Es cierto que individualmente somos personas, somos absolutamente individuales y responsables, pero socialmente la entidad más baja, la más antigua, es la familia, incluso antes que el Estado. Estupendo. Habló de la demografía, precisamente fue uno de los temas importantes que se trataron. Vamos a ver las respuestas. Hemos salido a la calle a pulsar la opinión. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos hijos? A ver lo que nos han dicho. Porque a crisis non deixa mantelos. Pola crisis, eu creo que é pola crisis, porque cantos máis seja, máis carto hai que gastar. Porque hai moita crisis, compañeiro, e non hai moito para criálos ou máis para cuidalos. Pola crisis, supóñome que será por eso, non? Hombre, como non se van a ter menos, se non é para darlle de comer. É horrible isto. Fan ben. Porque agora hai outras cousas que non tiñamos antes. Porque a xente é máis moderna e además está máis orientada agora tamén. E hai cantidade de cousas tamén para non poder chegar a telos. Eu creo que se o goberno axudara un pouquiño máis ás familias que teñen 2 ou 3 nenos, aí podría ser. Tiña que facelo máis a menudo, apoiar máis a xente, que está moita xente, moita fame, moita crisis, moita cousa. O goberno o que fai é achicarnos. Cada vez máis recortes, e hasta que nos recorten as orellas non paran. Bueno, eu creo que xa se están pasando en apoiar, Pois non. De feito, o que estaban dando, que xa non era nada, non chegaba nin pa cuna, agora xa o quitaron. A ver. Bueno, neste momento non está a cousa moi ben. Non teño tempo para pensar en eso, me imagino. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, bueno, que se tome el no tener niños como que ahora está la gente más adelantada porque hay cosas para evitarlos, y sobre todo que parece que la gente lo que ha interiorizado es lo que ocurre en los últimos meses, la crisis y demás, y sobre todo que esperan ayudas del gobierno, como si el gobierno tuviera que financiar las familias para tener hijos, ¿no? No digo no proteger la familia, etcétera, pero don José Ignacio, ¿cuántos hijos tenemos? Pues yo en mi caso 6, y bueno, también sobre todo ahora en esta época de crisis, pues tenemos que hacer cuentas para llegar a fin de mes, no le digo nada, porque es que además de todas maneras de lo que hemos visto, de lo que se ha recogido aquí en la calle, hay un cierto pozo de razón, puesto que hay que tener en cuenta que España es de los países de la Unión Europea, o un poco más allá, ¿no?, del Consejo de Europa, pues es, si no el que menos, uno de los que menos ayudas dan directamente por hijo. Entonces, pues se dice que, por ejemplo, pues aquí, pues en España, habría que tener pues 20 hijos, o 18 hijos, o 17, para tener derecho a las mismas cantidades por ayuda familiar que se reciben en países como Alemania, como Bélgica, incluso como Francia. En Francia, pues desde hace ya 15 años, más o menos, pues los sucesivos gobiernos, porque esto ya se ha tomado como una cuestión de Estado, ya no es una cuestión ideológica, por el relevo generacional que decía don Manuel antes, y claro, entonces pues se han dado cuenta de la importancia
de que haya pues, o sea, de que se llegue por lo menos a la tasa de reemplazo. Sí. Porque ahora, después, precisamente con este último año, sobre todo, según las estadísticas del INE, pues el porcentaje, digamos, de hijos por mujer aquí en España, que rondaba, no era ninguna maravilla, estos últimos años había subido un poquito al 1,5%, cuando la tasa de reemplazo, según los demógrafos, pues está en 2,1 hijos por mujer. Bueno, pues sin embargo, ahora ha bajado al 1,3, había subido fundamentalmente por la inmigración, pero estamos todavía muy lejos de la tasa de reemplazo. Y mucho más aquí en Galicia, que también apuntaba don Manuel antes, que aquí incluso es más bajo, es después de Asturias, pues la comunidad española donde menos fecundidad o fertilidad hay, ¿no? Pero, escasamente sobrepasamos el 1,0 algo de hijos por mujer, mientras que, como decía antes, en Francia, por ejemplo, pues en estas políticas de ayuda a la familia, tanto a través de desgravaciones fiscales, que aquí también tendríamos que mejorar bastante en ese tema, puesto que hay estudios por ahí de economistas, de catedráticos en Derecho Tributario, que ponen de manifiesto que fiscalmente la familia pues, está discriminada aquí en España, sobre todo en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Bueno, pues en Francia, pues, a través de políticas de ayudas directas por hijo, no asistenciales, sino de familiares, independientemente de la renta de la familia o de los padres, acompañado de medidas fiscales, etcétera, pues en todos estos 15 años casi están ya alcanzando esa tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer a la que me refería antes. Pero bueno, también hay otros motivos, porque no es fundamentalmente esto, porque ahora estoy recordando también algún estudio del que se habló en algún congreso que yo he estado de la Federación Española de Familias Numerosas, elaborado por el Instituto Español de la Familia, y en el que se preguntaba, se hacía un cuestionario a varias mujeres, a un número significativo, y entonces muchas de ellas pues, desearían tener más hijos de los que tienen, y fundamentalmente la causa de no tenerlos es, como han dicho algunos de las personas que se han puesto en el vídeo antes, pues es motivos económicos. Y entonces, pues esto es interesante tenerlo en cuenta, porque hay casi como según recuerdo yo de memoria, un 60 y tantos % de mujeres de las encuestadas decían que era este tema, fundamentalmente, aparte de otros, pues o que era el principal obstáculo a tener más hijos, ¿no? Vamos a oír un trocito del himno que se hizo para este Congreso de Familias en Madrid, simplemente por el placer de ver a todos esos niños cantando. Doña María Victoria. Es realmente, como decía doña Magdalena, adorable ver estas imágenes. Uno se congratula con aunque luego no entendemos bien qué es lo que cantan y todo eso, pero da igual, pero es entrañable. Es entrañable. Yo quisiera, vamos a ver, efectivamente, en relación con lo que comentaba don Ignacio,
Y con el vídeo que hemos visto de las razones por las cuales no se tienen hijos, se aludía fundamentalmente, al margen de que los adelantos, bueno, se aludía fundamentalmente a la idea a la crisis. Puede ser una de las razones, pero yo recuerdo en mi generación, utilizo esta expresión porque es la que está de moda, no era políticamente correcto, podríamos decir, tener más de 2 hijos. Tenías 3 hijos y ya te miraban diciendo, pero bueno, vamos a ver quién los va a mantener. La sociedad va a mantener, y ahora, claro, nos encontramos, es decir, ¿qué es la crisis? Y es también un problema muy grave de cultura, de tipo cultural. Es decir, hay que fomentar la cultura de la vida en todo el amplio sentido. También ocurre otra cosa, yo lo digo porque soy madre de familia y mujer trabajadora. Fundamental, hay que conciliar. El papel de la madre, lo sabemos, los que somos padres, es esencial. Y hay que buscar medidas, auténticas medidas de conciliación. En mi época decían, no, a los niños hay que dedicarles calidad en el tiempo. No, hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles tiempo. Aunque estés en la cocina trajinando, tienen que saber que el padre o la madre están ahí. Hay que dedicarles tiempo, por tanto, hay que buscar medidas de conciliación, auténticas medidas de conciliación, para que los hijos puedan estar atendidos y el padre y la madre puedan trabajar, porque obviamente hoy en día 2 sueldos en una familia, y más en una familia numerosa, son necesarios. Sí, además, pues lo que en ese... Perdón, sí, si me permite solamente un apunte. Y luego ya el sacerdote nos da su visión. Perdona, don José Ángel. No, era simplemente, bueno, es que en el... o sea, en el sentido de lo que decía doña Victoria, pues sería importante, y también pues en los congresos de familias numerosas se ha apuntado muchas veces a esto, pues el tratar de que se concilien, dentro de la conciliación de la vida familiar y laboral, pues los horarios de trabajo de los padres con los escolares de los niños, y esto facilitaría un poco lo que decía doña Victoria, nada más quería decir eso. Efectivamente. Yo un poco insistir en lo que decía doña Victoria, es un encanto ver a esos críos, y felicitar a don Ignacio por 6 hijos, es una maravilla, ¿no? Y yo creo que a veces o sea, todos tenemos claro que la familia es el fundamento de la sociedad, y en la familia es donde asumimos los valores fundamentales de nuestra vida, que luego nos pueden recordar en muchos sitios y dar muchas más cosas, pero o los aprendemos en la familia o difícilmente los vamos a aprender en otro sitio, y la sociedad será lo que sean sus familias. Si no tenemos familias porque no tenemos ni hijos, difícilmente vamos a mantener una sociedad, incluso desde un punto de vista tremendamente pragmático, ¿no? Es decir, y lo vemos aquí en Galicia, si no tenemos natalidad, difícilmente se va a mantener una sociedad, ¿no? Y a partir de ahí se puede construir todo el resto, ¿no? Y luego tener la valentía, estos congresos son un claro ejemplo, ¿no? Muchas veces de tener la valentía de mostrar nuestras familias, ¿no? Hay tantas familias, pues a lo mejor como la suya y como otras, ¿no? Que bueno, pues salir con los hijos a la calle, no sé, es decir, realmente poner ese ejemplo de que es posible hoy tener una familia numerosa, ¿no? Hay mucha crisis, es cierto, y ese fondo es cierto, y hay que ayudar, más medidas de ayuda a las familias, y eso es necesario, ¿no? Es la mejor seguridad social, porque justo, ahora en esta época de crisis, precisamente, quien acoge a los parados, son las son las familias. Y luego también tener en cuenta una cosa, es decir, la crisis es que ahora un niño tiene que venir con el ordenador, el teclado, la televisión, el coche, es imposible. Sin querer quitarles la razón de que existen motivos económicos para no tener familias, sin que no se lo quito, existe un motivo principal, que es el egoísmo. El egoísmo. Desde hace muchos años, como dice ella, yo lo viví y ella de pequeño, y ya voy para 55, se viene inculcando a la sociedad que tienes que disfrutar tu vida. Efectivamente. Y que 2 hijos es bastante, pero 4 es una carga que te va a impedir disfrutar de tu vida, ¿no? Tienes que hacer otras cosas en la vida mejores que educar niños, o tener niños, o traer niños, ¿no? Esa carga cultural
que en el fondo tiene muchísimo egoísmo, yo creo que es tan grande como los motivos económicos, que no los niego, que habéis señalado. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, motivos económicos y de conciliación, que duda cabe, que es la asignatura pendiente, ¿no? Pero que es cuestión también de priorizar, quizá, y qué bien que vengan todas esas ayudas. Y efectivamente, que en países de Europa que usted ha citado, don José Ignacio, pues hay más ayudas, protege más la familia. Eso debería ser, bueno, pues un añadido a la hora de tener niños. Ah, pues qué bien que tengo esto. Que realmente es pero no una que sea inversión, condición sine qua non. Tengo porque niños, a la larga ahorra dinero al Estado en policía, Claro. en servicios sociales, etcétera, ¿no? O sea, Pero, don José Ignacio, usted que tiene 5 hijos, por ejemplo, yo creo que Seis. muchas familias Seis. son No le quite seis, ninguno. ¿no? ¿Usted cree que vitalmente ha perdido algo o ha ganado algo? no, yo estoy muy contento, vamos, porque, hombre, yo tampoco Pero tiene me que casé privarse con de la cosas. idea fija de, pero vamos, o sea, tanto mi mujer y yo, pues sí que teníamos la idea clara de estar, digamos, abiertos a la vida y que, o sea, en función de las circunstancias también, pero vamos, que vinieran, o sea, los hijos que vinieran, vamos. Pero respóndame esa pregunta. ¿Se siente que ha perdido algo en la vida por haber que levantado va, la todo familia? lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Yo tengo 4 porque además disfruto de la es vida una a tope. manera, digamos, de darse a los demás, ¿no? En definitiva, y entonces pues eso llena, ¿no? Yo tengo la experiencia de que cualquier forma, y esta es una de ellas, pues de entregarse a los demás, pues y eso, al cuidado, en la educación de los hijos, etcétera, bueno, pues luego cuando uno lo piensa, pues da una alegría que, vamos, que... Y tiene privaciones, tremenda, y tiene que tener privaciones, y se supone que viviría mejor, entre comillas, en el aspecto material, pues teniendo dos, ¿no? Las grandes vacaciones... Por supuesto. Bueno, hasta cierto punto, porque luego Eso yo se también olvidan. lo veo en compañeros, sobre todo ellas, ¿no? De trabajo, que a lo mejor tienen un hijo o dos y entonces a lo mejor andan agobiadas y solo tienen un hijo o dos, pues pensando... pues, todo el día en su hijo, en su hija, entonces pues, ay, que esto, que lo otro y tal, y entonces, Sí, los que ay, tienen- pues los tú que cómo tienen lo 4 haces o para 6, tenerte... Lo tienen más repartido. Es una cuestión también de organización Sí, doméstica. exactamente, sí. ¿no? Claro. No, porque además yo tengo la experiencia de, también, que no lo he dicho antes, de ser el noveno de 10 hijos, ¿no? Y entonces yo también, pues, bueno, antes que no había tantas comodidades como ahora, como dice don Manuel, bueno, pues recuerdo a mi padre, pues, o sea, que tenía un trabajo por la mañana, otro trabajo por la tarde, y bueno, entonces pues yo, o sea, tengo que dar gracias a Dios de haber visto el ejemplo de laboriosidad de mi padre y de, o sea, de llegar a casa pues con una sonrisa, en fin, y de atender, como decía doña Victoria, ¿no? Y bueno, entonces pues gracias a eso todos hemos podido pues estudiar una carrera universitaria, de tener pues un cierto nivel en la vida y tal, pero vamos, sin lujos ni nada de esto, ¿no? Pues, desde porque luego, tampoco había ¿para qué, no? ¿De qué, no? Pues entonces no había más remedio que vivir una vida austera, ¿no? Pues es un buen ejemplo y la mejor demostración, ¿no? Para esto que estamos hablando. Que bueno, se trataron muchísimos otros temas en estos congresos de las familias, tanto en el de Madrid como en el encuentro de Milán. Iremos abundando en ello en programas sucesivos. Vamos ahora con otro tema. El mes de mayo es el mes de las flores, es el mes de la Virgen y es un mes de primeras comuniones. La comunión se ha transformado en la actualidad en una especie de acto social y bueno, pues muchos niños desafortunadamente comulgan una vez y dicen que es su primera y última comunión. Hay otros que afortunadamente pues siguen. Es importante para esto que intervengan la familia, la parroquia, la comunidad. También salimos a la calle a preguntar y esto nos dijeron. Eu a primeira comunión fixina aos 13 anos. Foi bonito porque o fixen eu solo, que meus pais non me axudaron para nada, non había cartos, éramos 11 irmáns. 11. E daquela aínda había máis crisis.
no ano 37. Bueno, daquela non se facía con tanto bombo como se fai agora, pero bonito. Buf! Miña primeira comunión, xa non me acordo nin como era. Naqueles tempos, sabes como se facía a primeira comunión? Con un vestidiño sencilliño, un trapo por riba e uns zapatos de calquera maneira. Bueno, vos, eran outros tempos. Vos, en vez de fiambre, de marisco, se poñían unhas lonchas de mortadela e de entrante, era todo o que se poñía. Despois os callos e unha festa de aldea, pero valía igual, e tiñamos outra ilusión, que non teñen agora. Se a fixe, mira, meu fillo, se a fixe de zapatillas, unhas cintas por aí atadas pola perna, e nada máis. Siguen comulgando con un cura que morreu. O conocí na catedral porque fui un monajillo. Sí, despois, eso sí. O primeiro sí, pero depois desengañeime que é igual. Bueno, sí, eu son católica, pero non son moi practicante. Pero bueno, respeto a todo o mundo. Home, eso, por supuesto. Eu a misa vou, Sí, preguntábamos aquí a estas dos últimas personas si seguían comulgando en la actualidad. Don José Ángel, empezamos por usted, para que no le toque el final. Pues yo creo que la primera comunión no es casi nada de eso que han dicho ahí. Nada. Es decir, todo lo que significa la fiesta está bien, vamos a ver, se trata de toda la fiesta que se puede hacer y todo lo que se puede hacer es importante, pero por lo que significa ese sacramento, ¿no? Por lo que significa recibir por primera vez a Jesucristo, ¿no? Entonces, eso bien explicado, la fe bien transmitida a un niño, a una niña, pues en su familia, evidentemente eso le hace una gran ilusión. Si a esa ilusión le añadimos una serie de aditamentos externos, bueno, pues puede ser más ilusionante, ¿no? Pero al final nos podemos quedar en la fiesta, en el traje, en la comida, sin darnos cuenta que es lo más importante, ¿no? Por desgracia, esto nos pasa muchas veces en la sociedad en otras cosas, ¿no? Nos quedamos en el perifollo externo y nos olvidamos de lo esencial, ¿no? Entonces, aquí lo esencial no es nada de eso, y de hecho se puede hacer la primera comunión. Yo recuerdo hace muchos años trabajando en un centro de lo que eran los correccionales de menores, aquellas, ¿no? Pues era para preparar a los niños a la primera comunión y pregunté, bueno, ¿alguno de vosotros habéis hecho la primera comunión? Y recuerdo que uno de ellos me dice, yo un día en mi parroquia me puse allí en la fila y al llegar me dieron una cosa blanca. Y digo, bueno, pues habías hecho la primera comunión, ¿no? En fin, creo que es centrarse en lo esencial, y eso esencial tiene que ser bien transmitido y luego, evidentemente, lo externo, si lo hay bien entendido, puede ayudar, pero nada más, ¿no? Sí. Doña Victoria. Sí, efectivamente, es decir, a mí me ha llamado la atención. Voy a contestar a la pregunta que se hacía. ¿Recuerda el día de su primera comunión? Yo lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo perfectamente. Tenía 7 años, se hacía entonces con 7 años, si mal no recuerdo. Lo hice en el Colegio de las Monjas a las 8 de la mañana, con mis padres, mis 4 hermanos, las monjitas, y luego nos tomamos un chocolate con churros en el colegio. Y lo recuerdo con una gran alegría. ¿Qué ocurre hoy en día? Es decir, que la angustia de los padres, por llamarlo de alguna manera, es cómo no le vamos a dar a nuestro hijo una comunión de campanillas en lo que se refiere a la celebración, sí, al convite. El primer plato, segundo plato, dices, pero el niño no es más feliz por eso. El niño es como un niño pequeño, don Ignacio lo sabe bien. ¿Cómo es más feliz? ¿Con un juguete súper sofisticado? Si al final acaban jugando con la tartera y la cuchara de madera de la cocina. Es que es tremendo, y es así. Entonces, ¿qué sentido tiene estar angustiados como pasa ahora, ¿no? Con muchas familias a lo largo del mes de mayo? Vamos a ver cómo sacamos, es decir, o se pide incluso un crédito para poder celebrar la primera comunión, cuando el niño va a ser feliz con la compañía de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos, claro. Y un chocolate con churros. Y un chocolate con churros. Bueno, como va de confesiones, yo no me acuerdo, no me acuerdo del día de mi primera comunión, pero lo que recuerdo con claridad fue aquellas tardes donde un carmelita descalzo me enseñó lo que significaba la comunión y algunos sacramentos. Curiosamente me acuerdo mucho más
de lo que era la preparación a la comunión que la comunión. Yo creo que no le damos la importancia que tiene, no solo por el sacramento que es, sino por lo que significa. Y le voy a decir por qué. Los otros días un sacerdote mexicano que estaba aquí en la parroquia charlando, contaba, charlábamos juntos, de lo frecuente que era el comentario que tenían los evangélicos, las personas que pertenecen a estos cristianos no católicos, y los divorciados, los católicos divorciados civilmente y sin el matrimonio anulado, de no recibir la comunión, de no poder ir a comulgar, ¿no? Es decir, acudían a misa cuando podían o con frecuencia o semanalmente, no olvidaban la religión y sentían un profundo dolor de no poder recibir la comunión, ¿no? Es decir, personas que han asumido el auténtico valor que supone el sacramento de la comunión, la transmisión que ha hecho Dios Padre del compromiso con los hombres a través de Jesucristo, que lo conmemoramos el día del Jueves Santo. Es decir, eso, que parece que no lo conoce la gente, lo siente la gente, lo siente mucha gente, y lo siente precisamente cuando le falta. Esa, y no la celebración, y no la comida, y no la fiesta y tal, es la tremenda importancia que tiene el sacramento de la comunión. Normalmente somos conscientes de ello cuando lo perdemos. Cuando lo perdemos también, y cuando se encuentra ese, o uno llega a ese grado de conciencia, ¿no? Porque supongo que habrá muchos que no notan para nada ni esa ausencia, ni esa falta de Dios, ¿no? Sí, porque yo en mi caso, pues lo que hemos procurado mi mujer y yo, y también, bueno, yo, en mi caso, pues en mis padres también, cuando hice la primera comunión, pues era el poner el énfasis, como decía don José Ángel antes, más que en el boato externo, pues en que la primera comunión es digamos, era la primera vez que ese niño o esa niña pues va a encontrarse con Cristo. O sea que, digamos, el núcleo es el encuentro con Cristo, y que a partir de ahí... pues sea... vez que se encuentra con Cristo. Conscientemente. Vamos. Conscientemente. Sí, me refiero, ¿no? Pero porque la primera lloró, ahí... la primera lloró seguro. La primera sí, entonces yo me claro. acuerdo, bueno, pues que tanto mis padres, más pues mi madre, decir, bueno, pues piensa que vas a encontrarte con Jesús, pues dile, háblale, pues dile, cuéntale, pídele por nosotros, por tus hermanos. Entonces, pues eso también hemos procurado, pues, e incluso pues cuando vamos a misa pues, con nuestros hijos, pues si a lo mejor vemos a alguno distraído, decir, bueno, que tienes a Jesús ahí dentro, que háblale, dile algo, tal, y entonces, pues, porque claro, o sea, que yo es que me he pensado esto porque una de los señores que salía aquí en el vídeo que dice, bueno, es que comulgué y me quedé igual, ¿no? Pues, pues claro, o sea que, bueno, esto como lo demás, pues, o sea, denota un poco de la falta de formación que hay y tal, pero bueno, o sea que no se ha ahondado en esto, y es una pena, ¿no? De decir, bueno, pues no se sabe a quién ni por qué. Perdón que me interrumpa, pero sí. Una de las experiencias que tenemos los sacerdotes de preparar a los niños para la primera comunión es algo encantador, es algo que yo creo que los padres conocéis y disfrutáis, pero ver a un niño, primero, la primera vez que se acerca al sacramento de la penitencia, ¿no? El saber qué cosas ha hecho bien, qué ha hecho mal, en qué ha ofendido al Señor, a sus hermanos, a sus padres, a sus profesores, es decir, la importancia que le da, y la sensación, la emoción y el nerviosismo que tienen por recibir a Jesús por primera vez, es algo que a cualquiera que tenga un mínimo de sentimiento le emociona, ¿eh? Claro. Es decir, escuchar a un niño por primera vez, acercarse al sacramento de la penitencia, recibir al Señor, contarle las aventuras que le cuentan los niños, porque luego esa inocencia
es algo que conmueve a cualquiera. El problema es que a veces no nos paramos a escucharles. Los niños son niños, pero no son tontos. No sé si me explico. Es decir, ¿qué os voy a decir a vosotros? ¿No? Pero tienen ese candor y esa inocencia que te dan auténticas lecciones, ¿no? De cómo dirigirte al Señor, de ese cariño, de esa... Bueno, es algo impresionante, ¿eh? Sí, una cosa que quería decir es que efectivamente pues se habla de... Yo lo leía mucho estos días preparando el programa, ¿no? De lo que es un acto social y que muchos, bueno, por compromiso, por no sentirse, ¿cómo le voy a privar, como decía doña Victoria, a mi hijo de esto, de recibir los regalos, el traje, el día, el convite, etcétera, etcétera? Pero sí también quiero decir que hoy en día, como dice don José Ángel, pues hay también muchos niños que van a recibir la primera comunión muy bien preparados. Hoy en día quizá no vaya tanta gente a la iglesia como en tiempos pasados, pero hay muy buenas catequistas. Lidia, un beso para ti. Lidia es una amiga catequista que también prepara a los niños y a las niñas, que tiene en los últimos 3 años 3 chicas que se han ido de clausura a Lerma. Una de ellas de padres ateos, que iba a la catequesis, pero sin que los padres lo supieran. Sí, sí, sí. Pero increíble, que luego los padres incluso quisieron demandar a la parroquia, porque qué escándalo. Y luego los padres, la madre se convirtió. Al ver a la hija tan feliz en el convento. Ese ejemplo lo tenemos muchas veces los sacerdotes cuando los niños están bien preparados, y por eso no me extraña que don Manuel se acuerde de la preparación, porque la preparación a veces pues plantea muchas cosas, da para hablar de muchas cosas, los niños te plantean cosas a su manera que a veces te hacen pensar, ¿no? Entonces, eso realmente engancha mucho, es decir, es normal a veces que si los niños están bien preparados, detrás vayan sus familias. Y al revés, ¿eh? Sí, sí. ¿Me dejan añadir una cosa? Sí, esto sí es cierto. Yo lo voy a decir en plural, no es por ninguno de nosotros, ¿no? Pero lo voy a decir en plural. Tenemos un pequeño, grandísimo pecado de hipocresía en este país. Somos el país más hipócrita de Europa desde mi punto de vista. Nosotros deseamos... Esto viene desde la picaresca, al siglo XVII, por ahí. Sí, viene de lejos, sí. Yo lo he hecho con mis hijas. Nosotros deseamos que hagan la primera comunión, lógicamente, y tal, ¿no? Pero les voy a decir una cosa a todos ustedes. Yo creo que el día de la primera comunión es importantísimo, ¿no? Pero es importantísimo el domingo siguiente. Efectivamente. Es importantísimo que los niños el domingo siguiente vean a sus padres ir a misa y comulgar. Efectivamente. Está claro. El domingo siguiente, ¿no? Y el otro. Y si no puede ser, por lo que no pueda ser igual todos los domingos, que lo vean con cierta frecuencia. Que lo vean, porque muchas veces somos nosotros los que les privamos del ejemplo que educa. Porque habla muchísimo más alto lo que haces que lo que dices. Entonces, si ellos no nos ven a nosotros acudir a los sacramentos, al sacramento a la confesión, a la comunión, a las cosas, pues ¿cómo les vamos a exigir que lo hagan ellos? Claro. Sí. El ejemplo arrastra. El ejemplo es el mejor predicador. Un apunte muy bueno. Vamos con otro tema. Nadie está libre de tener en su casa trabajando a una persona o en su empresa a alguien que un buen día lo traiciona. Este problema lo tiene ahora el Vaticano. Acaba de ser detenido el mayordomo de su santidad, Benedicto XVI, por haber filtrado, abusando de la confianza, unos documentos confidenciales de la Santa Sede. Todo esto está siendo aireado por la prensa porque todo lo relacionado
relacionado con la Iglesia y con algún asunto pues un poco de esta manera, esto crea morbo, esto vende periódicos, en las televisiones pues es motivo de audiencia, se aumenta el share, sobre todo pues en una sociedad tan acostumbrada y tan ávida de las novelas, por ejemplo, de Dan Brown, Código da Vinci o Michael Bagent. Bien, yo saco este tema para dejar, este es el pozo que quiero dejar, porque para esto doctores tiene la Santa Madre Iglesia que nos contarán qué ocurre con esto, qué ocurre con el dimitido, el cesado del Banco del Vaticano, qué ocurre con esto, pero yo lo que quiero dejar sentado aquí es el morbo que produce en la gente y que por eso nos lo cuentan en la televisión día tras día y que, bueno, que no hagan caso de la mayor parte de las cosas que se dicen. Igual que están manipulando ahora con el tema del IBI, que ya todo esto está bien explicado y sin embargo siguen ahí bombardeando con que la Iglesia debe pagar, no debe pagar, etcétera, etcétera. Pues con el tema del Vaticano ahora, bueno, pues lo que te rondaré, Morena, ¿no? Don José Ángel, empezamos por usted, que usted dice que hablen aunque sea bien, y mientras hablen de la Iglesia, aunque sea mal, o sea que mientras se habla de la Iglesia... Yo lo que digo es que evidentemente estas cosas, bueno, pues somos personas, somos humanos y podemos tener defectos y estas cosas pasan en la Iglesia, que es santa y es pecadora, porque todos nosotros, yo el primero, somos pecadores y esas cosas se ven y esas cosas pasan, ¿no? Ahora, eso también a los comunicadores cristianos y a personas que tienen ansia de la verdad, muchas veces les lleva a intentar realmente descubrir qué es lo que hay. Es decir, no es la primera persona que se acerca a la Iglesia precisamente por una crítica amarga y acerba sobre la Iglesia, ¿no? O de las novelas que usted ha comentado, pues en el Código da Vinci o en esas novelas a veces salen determinadas críticas que a personas de buen corazón dicen, bueno, no puede ser todo tan malo. Y intentan investigar, intentan preguntar y se acercan de buena fe a alguien que les puede ayudar y les sirve para acercarse a la Iglesia. Entonces, yo creo que aquello de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que decía San Pablo, todo es para bien. Entonces, eso también puede ser para bien, puede ser para purificar determinadas cosas de la Iglesia y puede ayudarnos a los cristianos, a los que pertenecemos a la Iglesia, seamos sacerdotes, laicos, padres de familia, catequistas, pues a explicar qué es la Iglesia, pues con toda claridad, ¿no? Explicando sus grandes maravillas y también, ¿por qué no?, sus pecados, ¿no? Es decir, es aquello que había hecho Juan Pablo II y que ha hecho Benedicto XVI, ¿no? Es decir, tener la valentía de Juan Pablo II de pedir perdón. Claro. Benedicto XVI, tener la valentía de sacar a la luz la podredumbre que había en determinadas cosas de la Iglesia, ¿no? Y eso ha acercado a mucha gente a la Iglesia, ¿no? Porque intentamos ser buenos, a veces no lo somos, ¿no? Pues que sea para bien. Se dice incluso que bueno, que todo esto que se filtró, porque hay cosas así muy raras y es para que Benedicto XVI pues haga una purga y demás. Bueno, pues si tiene que hacerla, pues ya se verá, ya se verá. Don Manuel, a ver. Yo recuerdo a Chaucer que en aquellos cuentos de tal decía, iba aquel monje con la señora de mala vida y decía, todo es bueno para el convento. Era el comentario que usted decía. Pero tiene usted toda la razón. Estos problemas en la Iglesia y que la gente los conozca no es malo. Es bueno que los conozca y es bueno que vea la realidad. Porque hay muchas personas que, como dice doña Magdalena, lo tergiversan y lo manipulan para convertirlo en una historia mediáticamente rentable, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos a un mayordomo del Papa, a Paolo, detenido e investigado, pero no culpado, por tener unos documentos que creo que tenía derecho a tenerlos, ¿no? Según por lo visto. No culpado, simplemente hay una investigación sobre qué estaba haciendo con ellos fuera de su despacho. Bueno, y aunque lo culpen, sí, pero por lo visto no. Y tenemos también la actuación de Gotti Tedeschi en el IOR, en el
lo que llaman el Banco Vaticano, el Instituto de Obras Religiosas, también por una actuación relativamente parecida, donde el hombre voluntariamente quiso clarificar su situación de la manera más radical que hay, que es planteando su dimisión, ¿no? Medios normalmente malintencionados han hecho de esto una sopa y han creado una conspiración. En este país y en muchos otros, todas las conspiraciones son creíbles y son vendibles mediáticamente, ¿no? Y sin embargo, tiene toda la razón. Es mejor que transcurra el tiempo, que además el tiempo de la Iglesia no es el tiempo del resto de las personas, y que se aclare, porque al final la verdad traerá más beneficios que lo que nos duele ahora esto. Doña Victoria. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Parece ser que se han recogido en un libro, ¿no? Los documentos. Sí. Exactamente. Y yo, me llama la atención, es decir, que aquí no sabemos, parece que el culpable es el mayordomo, dicen, yo no sé si es el mayordomo o no lo es, no me importa. A mí sí me llama la atención una cosa, ¿cómo se puede publicar eso? Y cómo el periodista puede publicar eso. Sinceramente, es decir, me parece que al margen de todo el morbo, es decir, que un periodista pueda publicar, porque además es que el libro se llama Los documentos secretos, secretos, y lo subrayo, y que se pueda publicar, ¿dónde está la ética? Es una novela, es un novelón de lo más clásico. Por favor, los documentos secretos, los documentos secretos que han aparecido en el Vaticano Leaks, que le llaman ahora, resulta que son peticiones de particulares al Santo Padre, de intercede usted por mí, tengo un primo. Son, es decir, correspondencia de este tipo. Nada, que no esto, hay correspondencia, pero se va, claro. Que esto vende mucho, vende mucho, y yo veo que hay detrás algo, pues ganas de vender, la editorial, aunque sea prestigioso el tal Nuzzi, el periodista, pero que había publicado ya Vaticanos Sociedad Anónima, y ahora sale con este libro. Don José Ignacio. Sí. Mire, yo quería hacer dos apuntes también, siendo positivo, aunque el tema, digamos, sea en principio pues negativo y lamentable, pero bueno, o sea, yo también en la línea de don José Ángel, por ser positivos, quería decir que de este tipo de cuestiones, pues se puede, digamos, sacar experiencia para el futuro y se pueden rectificar errores de cosas que se habían hecho mal o que no se habían vigilado suficientemente, como en el tema también del Papa actual, Benedicto XVI, como Juan Pablo II, en el tema de los sacerdotes pederastas, etcétera. Bueno, pues entonces ahora pues hay una mayor vigilancia, un mayor control, tanto y don José Ángel lo sabrá, bueno, pues los candidatos al sacerdocio, o sea, la actividad pastoral de los sacerdotes en sus respectivas parroquias, etcétera, ¿no? Y que cuando haya pues digamos, algún asunto de este tipo, pues se aparte al sacerdote sin más inmediatamente, ¿no? O sea, que de esto pues también se sacan bienes en el sentido de que se pueden rectificar errores y en el futuro hacer las cosas mejor, ¿no? Y luego también quería decir que este tipo de cosas pues nos tiene que llevar a nosotros pues como católicos a unirnos más con el Papa, a rezar pues para que los colaboradores que tenga pues sean fieles, ¿no? Y que ayuden de verdad al Romano Pontífice en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Porque si no, pues ya vemos lo que puede pasar. Claro, sí, y que, como decía al principio, que nadie está libre de tener a un traidor en las filas, ¿no? Que abusa de la confianza. ¿Puedo hacerle publicidad a otro medio de comunicación? Claro que sí, adelante. Cómprense ustedes el National Geographic de este mes, que tiene bastantes páginas, de la parte más extensa, dedicada a los archivos secretos del Vaticano. Y descubre todos sus secretos, ¿no? Descubre lo que es secretísimo, ¿no? Y uno se encuentra que efectivamente es un magnífico archivo histórico de toda la correspondencia entre el Vaticano
y sus diversas dependencias en el mundo, y de particulares con el Vaticano, ¿no? Simple y llanamente un archivo histórico, con fotos, con descripciones, con entrevistas, y que le quita todo ese morbo a esas palabras mágicas que se dicen muchas veces, ¿no? El archivo secreto. Pues supongo que no llevará usted comisión de National Geographic. No, lo digo porque aunque es colateral, cuando uno oye que hay un archivo secreto, piensa en algo malo. Pues vean ustedes lo que hay en el archivo secreto. Pero eso lo tienen todos los estados. Piensan en algo que merece la pena. Siempre hay documentos oficiales, son secretos y que se desclasifican en un determinado momento. O sea que... Pues hasta aquí entonces la bitácora de hoy. Doña Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias, por haber venido. Don Manuel, gracias a ustedes. Como siempre. Don José Ángel, muchísimas gracias. Un placer. Don José Ignacio, pues lo emplazamos para nuevas oportunidades. Cuando usted quiera, doña Madeleine. Muchísimas gracias. A usted. Gracias a ustedes por acompañarnos este viernes. Nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 10:30 estaremos con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.